Free audio post-production by alphonic.com. Bienvenidos a la lectura del material auxiliar de maestros de escuela sabática de la lección número 5, titulado El testimonio de los samaritanos. Los textos claves de esta semana están en Juan capítulo 4, versículo 1 al 15, Juan capítulo 4, versículo 16 al 26 y Juan capítulo 4, versículo 27 al 42. Los judíos despreciaban a sus vecinos samaritanos más aún que a sus opresores romanos. Los samaritanos eran vistos como corruptos, poco sinceros y quienes debían ser evitados a toda costa. Por eso los viajeros de la región de Galilea evitaban la ruta más corta a Jerusalén a través de Samaria y en su lugar se desviaban a través de Perea, tomando el camino más largo. El problema de los samaritanos comenzó cuando Tiglat-Pileser III, quien reinó en el 745 hasta el 727 a.C., se llevó cautivo a Asiria a la mayor parte de la población de Israel para que se estableciera allí. Estos israelitas formaban lo que se conoce como las 10 tribus perdidas de Israel. Para completar esta labor de despoblación, el nuevo emperador de Asiria, que fue Sargón II, que fue el que sucede casi inmediatamente a Tiglat-Pileser, esto fue en el 722, llevó al exilio aún a más habitantes del reino del norte. Para unificar el imperio asirio, gente de Asiria y de las regiones mesopotámicas fue llevada a la tierra de Israel para repoblarla. Así, estos recién llegados se mezclaron con el remanente, con lo que quedaba de Israel, tanto religiosa como étnicamente. Este no es más que un breve resumen de los acontecimientos que tuvieron lugar. Otros incidentes negativos que ocurrieron más tarde, como el intento samaritano de sabotear los esfuerzos de reconstrucción de los exiliados judíos cuando regresaron a su país, solo sirvieron para agravar el problema e intensificar las tensiones entre samaritanos y judíos. Primer subtítulo de este material: La mujer del pozo. Juan capítulo 4, versículo 1 al 15. En su encuentro con esta mujer samaritana, Jesús actuó contrariamente al protocolo aceptado y las tradiciones estrictamente practicadas por los judíos. Todo con el fin de alcanzarla para su reino. Por ejemplo, Jesús le concedió una audiencia privada a pesar de que era una mujer de Samaria. Le pidió un favor, lo que no era socialmente aceptable, pues los judíos no tenían trato con gente tan despreciada y supuestamente impura, y menos con una mujer. En la cultura de la época, pedir y recibir un favor de alguien abría la puerta a la amistad y obligaba al receptor a devolver el favor. La mujer parecía sorprendida de que Jesús, un judío, le pidiera a ella, una samaritana despreciada, que hiciera algo por él, iniciando así una relación. Consideramos su respuesta. Está en la Biblia, Juan capítulo 4, versículo 9. «¿Cómo tú?», dijo ella, «siendo judío me pides a mí de beber, que soy samaritana». Es interesante observar que las tareas que la mujer pretendía llevar a cabo quedaron sin hacer. Debía llevar un cántaro de agua a su aldea de Sicar, pero en su entusiasmo por el asombroso descubrimiento del agua de la vida, dejó el cántaro lleno. Su intención era dar de beber agua a Jesús para aliviar su sed, pero no lo consiguió porque se marchó con gran premura. Cuando los discípulos de Jesús volvieron con comida para calmar el hambre del Maestro, se sorprendieron mucho de que ya no tuviera apetito. Dice el libro El deseado de toda la gente, página 161. El hecho de haber dejado su cántaro hablaba inequívocamente del efecto de sus palabras. Su alma deseaba vehementemente obtener el agua de vida y se olvidó de lo que la había traído al pozo. Se olvidó hasta de la sed del Salvador que se proponía aplacar. Jesús se sintió profundamente conmovido por el hecho de que una mujer tan despreciada le
abriera su corazón como el Mesías largamente esperado. Una respuesta mucho mejor que la de otros de los suyos que le cerraron sus mentes. Tan conmovido estaba Jesús al hablar la obra de su Padre de reclamar almas perdidas. Tan conmovido estaba Jesús de estas almas perdidas para el reino de los cielos que perdió la sed y el hambre corporal. Ahora saciado, como estaba en su alma por el agua y el alimento celestial. La testificación en favor de los demás se realiza a veces por obligación y es vista como un trabajo arduo, difícil, duro. Pero testificar debería ser un deleite si el Espíritu de Cristo fluye del corazón. Entonces se convierte en una pasión, no en una obligación. Para quienes experimentan esta divulgación del Evangelio centrada en Cristo, ello es verdaderamente un derramamiento del Espíritu que brota espontáneamente desde el corazón humano. Por eso Jesús dijo a sus sorprendidos discípulos: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra. Otra porción de este lindo material para estudiar se titula La revelación de Jesús y se encuentra en Juan capítulo 4, versículo 16 al 26. Podemos ver una similitud entre la respuesta de la mujer samaritana y la de Nicodemo al oír la profunda verdad expresada por Cristo. Este ilustre miembro del Sanedrín trató de eludir el tema crucial de su desesperada necesidad de conversión espiritual. En su lugar, Nicodemo fingió ignorancia acerca del significado de las palabras de Cristo y trató de equiparar la experiencia del nuevo nacimiento con la imposibilidad de que una persona vuelva al vientre de su madre. Del mismo modo, la despreciada mujer de Sicar cambió de tema en un intento de sofocar su convicción de que Jesús era el Mesías. Desvió la conversación con él hacia un debate de actualidad sobre el lugar adecuado del culto. Con amabilidad, pero sin rodeos, Jesús la volvió a volver a la cuestión crucial de reconocer que tenía al Mesías ante ella. También le recordó con tacto que su religión amalgamada de paganismo y judaísmo no conducía a la verdadera adoración de Dios, pues Él es espíritu y la fuente de la verdad. Cristo le dijo que Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. En otras palabras, la verdadera adoración que conduce a la salvación no tiene que ver tanto con un lugar, sino con la persona de Cristo. A esta sencilla mujer, una pecadora de carácter dudoso, se le confió la importante verdad de que Jesús era el Mesías largamente esperado. El Salvador condujo gradualmente a la samaritana a la verdad y terminó concediéndole el privilegio de revelarle que Él era el Mesías, algo que no hizo con nadie más antes de la resurrección. Juan 4, versículo 26 dice: Yo soy el que habla contigo. Del mismo modo, no debemos mostrar favoritismo a la hora de llegar a las personas, ya sean ricas o pobres, de mayor o menor estatus social. Tal distinción no debe importarnos, pues no le importó a Cristo. Todas las personas con las que entramos en contacto tienen un denominador común: su necesidad de perdón y su necesidad de redención. El testimonio de los samaritanos, otra sección de este material auxiliar para maestros. Juan capítulo 4, versículo 27 al 42. En la cultura judía de la época de Jesús, existía la obligación de corresponder a la hospitalidad, la cual era aceptable entre judíos, pero no con un samaritano. Recibir un favor y corresponderlo tendía a acercar a las personas entre sí. Por eso los judíos estaban totalmente en contra de esta práctica con extranjeros. Pero Jesús trascendió los prejuicios nacionales de los judíos, pues vino a ministrar y a salvar a los de arriba y a los de abajo, tanto dentro como fuera de la sociedad judía. Además, ¿por qué habría de rehuir la reciprocidad social con los extranjeros si su misión era llegar hasta el extremo de morir por la humanidad?
Jesús practicó la reciprocidad en su ministerio, pues estaba dispuesto a dar y recibir ayuda. Este enfoque es una forma eficaz de reconocer a los demás y ayudarlos a sentirse valiosos y necesarios. Observa cuán eficaz resultó este enfoque con la mujer samaritana. Jesús le pidió un poco de agua, algo que ella podía proporcionarle, y él le correspondió con el don de agua de la vida, que solo él podía proveer. Entonces la mujer, a su vez, compartió esta buena noticia con su gente, y todo el pueblo vino a conocer a Jesús y creyó en él. Del mismo modo, nuestro testimonio debe extenderse de una persona a muchas en esferas de influencia cada vez más amplias. Además, Jesús se abrió a los demás y se hizo vulnerable a ellos. Jesús invita a la intimidad y anhela que la gente mostrara preocupación y afecto hacia él. Elena de White dice que Jesús hallaba con frecuencia descanso en el hogar de Lázaro. El Salvador no tenía hogar propio, dependía de la hospitalidad de sus amigos y de sus discípulos. Sentía anhelos de ternura, cortesía y afectos humanos. Esto lo dice en la página 482 del libro El deseado de todas las gentes. Para terminar esta lectura, consideraremos esta cita que se refiere a la reciprocidad que Jesús experimentó con los samaritanos de Sicar. A pesar de que era un rabino judío, Jesús aceptaba la hospitalidad de aquel pueblo despreciado. Dormía bajo sus techos, comía a su mesa. Esto lo cita Elena de White en el libro El Ministerio de Curación, página 17. A menudo nos resulta difícil practicar la reciprocidad. Al compartir nuestro testimonio con los demás nos cuesta. Quizá porque nos sentimos tan bendecidos por las maravillosas verdades que Dios nos ha comunicado y tendemos a ayudar en lugar de recibir ayuda. Sin embargo, seremos más eficaces si seguimos con humildad el ejemplo de Cristo, de dar y de recibir. Te invito a que puedas compartir este material con más personas para que sean muchos los beneficiados del estudio de la Palabra de Dios. Bendiciones y nos volvemos a escuchar la próxima semana. Free audio post-production by alphonic.com.